bendecimos, papá. Bendecimos tu presencia. Consagramos nuestras vidas delante de ti, Señor. Ofrecemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Oramos para que nuestra voluntad sea alineada y rendida a tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Oro, Padre eterno, para que cada uno de nuestros corazones en este día sean ministrados, Señor, por tu presencia. Y que el alimento que has preparado para hoy sea impartido sobre nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Aplauso para el Señor. Tomamos asiento. Bueno. Linda presencia, ¿eh? Bueno, quiero dar la bienvenida al señor Dimitri, ¿no? Señor Dimitri, compañero ¿compañero? Jefe de Delfín. Un saludo para Dimitri, Dios te bendiga, bienvenido. El Espíritu Santo lo ha traído aquí, lo creemos. También quiero saludar a la madre de Claudia. ¿Cómo era su nombre? Diana, un aplauso para Diana. Bienvenida. Está contenta ahí su niña. Bueno, y todos los demás, yo creo que son viejos conocidos. También saludos. Moisés, Cristina, qué bueno verlos aquí. Y bueno, saludos para todos. Saludos también a los que nos ven y nos verán por YouTube. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a compartir la palabra del Señor. Ahí, cada vez más equipado. Bueno, ¿cuántos están con expectativas hoy? Dios es bueno, damos gracias por los testimonios que tenemos. Hay muchos testimonios, pero por sobre todas las cosas, yo me alegro por los testimonios de la vida en el Espíritu que están haciendo en los corazones de las personas, ¿no? Tenemos muchos testimonios, hemos estado orando por trabajo para personas y tenemos testimonios de eso, de que Dios ha abierto puertas. Tenemos testimonios de sanidades, había situaciones complicadas, estuvimos orando por Pau, que viajó, y bueno, se abrieron las puertas. Testimonios muy lindos, pero por encima de todos esos testimonios, tenemos testimonios de que Dios está ablandando corazones. Y es hermoso cuando se ablanda el corazón, porque solo un corazón blando puede oír la voz de Dios. Hay una promesa en Ezequiel 36, compartíamos con los jóvenes el viernes, que Él iba a quitar nuestro corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Iba a derramar de su espíritu para que andemos en sus preceptos y caminemos y hagamos su voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque solo un corazón blando puede sentir la presencia de Dios. Solo un corazón blando puede ser moldeable a la presencia de Dios. Solo un corazón blando puede ser vivificado por el Espíritu. Y tenemos varios testimonios de esto, y para mí esto es lo más hermoso y extraordinario. Hoy hay varios que no han podido venir, algunos por alguna enfermedad, otros por circunstancias, pero estamos los que han sido convocados por el Espíritu, también los que nos ven por YouTube, que han sido convocados por el Espíritu, así que estemos atentos porque Dios va a ministrar nuestros corazones. Amén. Creo que vamos a el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1.
No sé si alguno quisiera compartir algún testimonio, no lo pregunté hoy. Por aquí, cri cri. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hola Germán y Male, Dios bendiga sus vidas. Qué bueno verlos. Mira, hay primera fila. Bueno, primera fila también. Están ahí las dos Mirnas sentadas juntas. Bueno, dice así. Todo tiene su tiempo. Todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Todo lo incluye a todo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un tiempo específico. Cuando la palabra habla de hora, habla de un momento señalado, ¿no? Tiempo habla de algo abstracto, amplio. Hora habla de un instante determinado en el reloj de Dios. Todo tiene su tiempo. La palabra utiliza en el Nuevo Testamento dos palabras griegas para referirse al tiempo. Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. Y sin profundizar demasiado en la etimología de la palabra, es importante entender que cronos hace referencia al tiempo natural, ¿no? Y kairos hace referencia a la hora señalada por Dios. Hay una hora señalada. Hemos compartido muchas veces la diferencia entre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios, ¿no? Es un reloj diferente. El reloj de los hombres es un reloj que tiene un ritmo que va, que es constante, ¿no? Minuto a minuto, hora a hora, día a día, siempre avanza, nunca se para, y es por eso que nos convertimos en personas más físicamente, no necesariamente espiritual, y vamos madurando, ¿eh? No quiero decir envejeciendo, pero vamos madurando. ¿Por qué? Porque es un reloj que no para. Siempre está avanzando. Ahora, el reloj de Dios es diferente. El reloj de Dios se encuentra parado en un momento. El reloj cronos sigue avanzando. Y el reloj de Dios está parado, por ejemplo, a las 12, y en un momento específico se acelera, ¡bum!, y se para a las 11:50 del día 22 de abril. ¿Dije bien? ¿O marzo? No, marzo, ya me perdí. ¿Eh? Me adelanté en el tiempo. 22 de marzo. Es decir, ha estado parado toda la semana y toda la semana ha estado avanzando. Y entonces se para en este momento donde se abre el cielo para que una palabra sea impartida. El reloj de Dios es así, está parado mientras el crono avanza, pero en el momento señalado por Dios se abre el cielo para que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios se perfecciona en un tiempo específico. Y por eso aquí dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere, es decir, lo que se desea, lo que se anhela, debajo del cielo. Por eso está hablando del tiempo cronos, es decir, el cielo tiene un tiempo, pero debajo del cielo está el tiempo de los hombres, tiene una hora señalada. Y entonces dice el versículo 2, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, esto es entristecerse, hay un tiempo de tristeza, tiempo de bailar. Ahí le gustó a Martín. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, esto
tiene que ver con la tierra. Hay momentos de esparcir piedras porque las piedras impiden que crezcan las semillas, y momentos de de juntar piedras porque preparas, porque hay semillas que deben germinar y semillas que no deben germinar. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar. Ya hablaban ahora del silencio. Tiempo de callar, ¿cuánto cuesta esto? Tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Yo pregunto, ¿qué traje? Yo reflexionaba, no pregunto. Yo reflexionaba, ¿qué tragedia es cuando en el tiempo de callar intentamos hablar? O cuando en el tiempo de hablar permanecemos en silencio. ¿Por qué? Porque el cielo se abre solo en el tiempo señalado por Dios. En el tiempo que no es señalado por Dios, la gracia de Dios no está para que sea hecho lo que sí ha sido digitalizado por el cielo. Cuando el tiempo es para hablar, la gracia de Dios está para que tú hables y realmente no sabes lo que vas a decir. No es que lo has meditado, premeditado, pero comienzas a fluir con lo que tiene que ser hablado. Pero cuando tú intentas hablar en el tiempo que es del silencio, solo puedes arruinarlo. ¿Qué tragedia es en el tiempo del nacimiento estar en un tiempo de luto? Porque hay tiempo de luto. Hay cosas en nosotros que deben morir, pero también hay cosas en nosotros que deben nacer. Y entonces hay un tiempo donde se están gestando cosas de Dios. Qué hermoso que es en el tiempo de la gestación poder caminar en esa dirección, porque la gracia de Dios está para que lo nuevo de Dios pueda ser germinado en tu corazón y a través de tu corazón. Qué tragedia es en el tiempo en el cual deben morir cosas en tu corazón que tú estés intentando nacer. Porque la gracia de Dios no está para que nazcan cosas nuevas, sino para cosas que están en tu corazón que deben morir, se extingan y perezcan. Qué tragedia es en el tiempo de la guerra querer tener paz. Hay un tiempo para la guerra, hay un tiempo para plantar batalla, hay un tiempo para sacar las armas del espíritu y enfrentarse. Si tú quieres estar en paz en el tiempo de la guerra, la vas a liar como el rey David. Porque él en el tiempo de la guerra quería estar en paz. Y era un tiempo donde hay cosas que deben ser confrontadas en ti. Hay cosas que debes enfrentar, hay cosas que debes plantarle cara. Y qué tragedia es en el tiempo de la paz estar peleándose con todos. Yo quiero compartirte esto porque la gracia de Dios, ¿cuántos saben que Dios derrama su gracia sobre sus hijos? Y es extraordinario cuando tú estás operando en la gracia, porque literalmente un curso favorable es establecido para que todo se ordene conforme a su perfecta voluntad. Y parece literalmente que estás volando, parece literalmente que todo se está alineando. Es algo extraordinario. Y qué tragedia es estar queriendo hacer algo que a lo mejor sí que es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Y entonces lo único que puedes hacer es caminar contra la corriente, caminar contra la marea. ¿Por qué? Porque el favor de Dios no está para eso, sino está para otra cosa. Y quiero compartirte esto porque no siempre somos conscientes de esto, y esto nos crea situaciones a veces de ansiedad, a veces de frustración, a veces de impotencia,
a veces de tristeza, a veces también situaciones de altivez. ¿Por qué? Porque tú estás en un tiempo favorable y todo se está alineando, pero no eres tú, es su gracia. Y a veces en un sentimiento de insatisfacción, porque hay cosas que tú deseas, que quieres que ocurren. Y acá dice todo lo que se quiere debajo del cielo. Es decir, Dios pone anhelos y deseos en tu corazón y esos anhelos y esos deseos son puestos por Dios, pero solo pueden ser ejecutados en el tiempo de Dios. ¿Me siguen acá? Yo no sé si a ustedes les ha pasado o solo me ha pasado a mí que hay veces que voy contra el viento y parece que todo se pone en contra. ¿Les ha pasado o no? ¿Te pasó, Levi, Milka? Y yo no sé si les ha pasado que hay veces que siente como que es el momento, ¿ah? Y todo se está alineando. Pero el no tomar conciencia de esto y no entender cómo funciona nos hace a veces caer en situación de destiempo. Y entonces tenemos un problema. Quiero que para continuar para poder desarrollar esto, quiero que vayamos un poco a la vida de Sansón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Versículo 1, leeremos algunos versículos del capítulo 13 al 16, algunos versículos, pero para que podamos entender qué es lo que ocurre sobre los hijos de Dios. Entender esto te va a permitir entender muchas cosas que han sucedido en tu vida. Y lo importante no es aprender o entender lo que ha sucedido, sino prepararte para lo que va a suceder. Porque si tú no entiendes cómo funcionan los tiempos de los hijos de Dios, estás en peligro de caer en frustración, de caer en desesperación, de caer en desobediencia. Dice el capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Qué importante entender la paternidad del Padre. Por cierto, feliz día a todos los padres. El pasado jueves fue Día del Padre, feliz día a mi padre y feliz día a todos los padres. Damos gracias a Dios por los padres. Dios es nuestro Padre. Y sabes qué, la clave de un buen padre es que sabe castigar a sus hijos. Esto parece un poco raro, ¿no? Pero fíjate en Apocalipsis 3:9, parece como que el castigo es algo malo, ¿no? O algo negativo, o algo... Pero dice, 3:19 es el mensaje a la iglesia de la Odisea, la iglesia contemporánea de este tiempo. Saben que en Apocalipsis 3 están las 7 iglesias. La primera es la de Éfeso, que es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia primera. Y la última es la iglesia de la Odisea, que son los tibios, los que no son ni calientes ni son fríos, que piensan que son ricos, que están enriquecidos, que no tienen necesidad de nada y no saben que son desventurados. Y entonces a estos dice, pase señor Elmer, un saludo a la cámara ahí. Nah. A estos dice,
yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, a los que ama, el amor del Padre se manifiesta en el castigo para la corrección. Esto está por toda la Biblia, en Proverbios 3:12. No quiero, sí quiero leerlo, lo siento. Proverbios 3:12, es que es tan importante entender el corazón del Padre, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero entendemos por misericordioso un Dios bueno, y sí es bueno, pero en su bondad está la reprensión. Porque realmente si el Padre no nos reprendiera ni nos castigase, no estaría siendo un buen padre. ¿Me siguen acá? Porque es necesario ser corregido para dar lo mejor de nosotros. Entonces, en Proverbios 3:12, ¿lo está acá o no? ¿Lo tenés ahí? Ah, no, no lo tiene. Proverbios 3:12. Sí. Como el padre al hijo a quien quiere. Porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, el padre que ama al hijo lo castiga. Esto es tremendo. ¿Ah? Hijos, Calu, papá te quiere, por eso te corrige. Te quiere demasiado. Te quiere mucho, mucho, mucho. Y entonces, porque el Padre amaba a Israel, los castigó entregándolo 40 años a los filisteos. Para que el propósito del Padre pueda ser cumplido sobre su pueblo. Por eso es que hay veces que el Padre nos corrige y es necesaria la corrección, porque si no hay corrección, el diseño original que Dios soñó sobre ti no verá la luz, ni podrá manifestarse. Por eso es tan importante y es tan bueno que el Padre nos corrija, porque nos ama y porque es bueno, nos corrige. Justamente su amor, su misericordia y su bondad se manifiesta en la corrección. Gracias, Padre, por tu corrección. ¿Ah? Es buena la corrección. Y dice, versículo 2, y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llama Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Es decir, Dios los corrige y para corregir va a buscar la simiente de una mujer estéril. Esto es muy importante también porque esto te va a permitir entender lo que luego vamos a ver acerca del tiempo, que la gracia de Dios solo opera en el tiempo de Dios. Va a levantar un hombre y entonces busca a una mujer que no tiene capacidad de dar hijos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios siempre se manifiesta en la incapacidad y la impotencia del hombre. Palabras de Pablo, 1 Corintios 12:9, Él me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Pablo está diciendo, Él me ha dicho, Dios me ha dicho que sea suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando utiliza la palabra debilidad, es la palabra en griego absteneia, que significa impotencia, es decir, el poder de Dios se perfecciona, se completa en la impotencia del hombre. Dios siempre busca la incapacidad del hombre para manifestar y hacer lo que era imposible para el hombre, posible y manifiesto. ¿Me siguen acá? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios va a buscar justamente tu área débil para manifestarse.
Dios no va a buscar tu área fuerte. Dios no va a buscar tu área fuerte. Dios va a buscar tu área débil para manifestarse y que no quede duda que es Él. Dios no buscó a los mejores. Dios buscó a los que están dispuestos a que Él obre sobre sus vidas. ¿Me siguen acá? Compartíamos hace un rato en el grupo de intercesión que el enemigo a veces nos ataca con pensamientos de que somos indignos, ¿no? Y entonces yo decía, por una vez, sin que sirva de antecedente, enemigo, estoy de acuerdo contigo. Yo soy indigno. A causa de mi indignidad, Dios me ha escogido y me justifica por medio de Cristo. Hola, Rosy. Es en Cristo que yo soy digno. No soy digno por causa de mi mérito. Esto significa que Dios no nos escogió por nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas no son nada delante de Él. Él nos escogió por nuestras debilidades para fortalecerse y perfeccionarse en ellas. ¿Me siguen acá? Y entonces Él comienza a desarrollar su plan sobre una mujer estéril para darle un hijo. Justamente aquello que cojea en tu vida es lo que Dios quiere usar. Versículo 3. A esta mujer dice, apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Tú nunca has tenido hijos, no puedes tener hijos, pero yo te digo que tendrás un hijo. En tu infertilidad yo me voy a manifestar. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Los castigos de Dios, damos gracias a Dios por sus castigos, tienen un tiempo. Damos gracias a Dios porque también tienen un tiempo. Qué importante es que cumplan su propósito. Qué tragedia es que, habiendo ocurrido, no haya aprendido, ¿no? Pero tienen un tiempo. Y entonces, para cerrar este periodo en Israel, Dios envía un ángel a esta señora, no me acuerdo ahora el nombre, la mujer de Sora, para que tenga un hijo. Y entonces este hijo le dice que va a ser nazareo. ¿Qué era nazareo? Alguien apartado para Dios. En Números 6 habla acerca de las condiciones del nazareato. Dice que no podían cortar su cabello, ¿ah? Esto era señal del pacto. No podían beber vino, sidra, ningún fruto de la uva, ¿no? Y no podían tocar cadáveres. No podían tocar cadáveres. ¿Por qué? Porque estaban apartados para Dios. Originalmente, tal como se describe en Número 6, el nazareato era para un tiempo específico. Es decir, por ejemplo, se preveía que el Gaby sea nazareno por este año. Y entonces, durante ese año, no se tenía que cortar el cabello, no tenía... No tenían que beber vino, no podía acercarse a ningún funeral y demás, aunque muriese su padre o su madre, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba consagrado para él, estaba previsto para un tiempo. Ahora, en el caso de Sansón, era desde su nacimiento, es decir, era un nazareo especial porque iba a ser a lo largo de toda su vida. Esto es muy importante porque lo conecta con Jesús. Jesús no era nazareo, era nazareno, que es diferente, es decir, era de Nazaret, pero sí que era santo. Había sido apartado para él, fue apartado para Dios desde su principio.
me acompañan un poquito. Lucas 34, 34. Justo el pillo con el mate. ¿Me van siguiendo acá? ¿Sí, Moisés? 4:34. Si alguno me dice, ¿ah? Si alguno también dice, no estoy de acuerdo con eso, me dice también. ¿Ah? Dice, sí, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí, en el contexto del capítulo, hay una persona que se manifiesta un espíritu inmundo y entonces el espíritu inmundo le dice, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? No nazareo. Jesús tomaba vino, no era nazareno. Jesús no tenía problemas con tocar un cadáver, de hecho lo resucitó un muerto. Jesús, varios muertos, también la hija de Jairo y Lázaro, ¿no? Pero sí que era santo de Dios. Fíjate el 1:35 de Lucas, perdón. Cuando va a concebir María, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, esto es importante, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, tremendo eso, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, Jesús fue santo, santo es consagrado, apartado para Dios desde su principio, desde su nacimiento, porque nació desde el Espíritu vendrá sobre ti, te hará sombra, posó sobre María, y lo que nació del fruto del vientre de María fue apartado para él. ¿Por qué esto es tan importante? Volvemos al libro de Jueces. Capítulo 24, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dios bendijo a Sansón y entonces el espíritu de Jehová, no Sansón, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse por medio de Sansón. Qué hermoso cuando la gracia de Dios está sobre ti. No eres tú, es Él. Ahora, es importante entender que esto no ocurre en todo tiempo. Solo ocurre en el tiempo. Capítulo 14, versículo 5, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró esto ni a su padre ni a su madre. Dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y entonces despedazó al león. Yo te pregunto, ¿qué ocurre o qué hubiera ocurrido si el espíritu de Jehová no venía sobre Sansón? Es que hay un momento específico donde el espíritu de Jehová se manifiesta sobre sus hijos consagrados. Por esto es tan importante entender el tiempo. Nosotros tenemos un problema porque queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, pero la gracia de Dios solo está para su tiempo. Esto significa que si tú quieres enfrentar al león en el tiempo que no es de Dios, lo tienes que enfrentar tú.
cuando la gracia de Dios viene, dice que lo despedazó como un cabrito. Fue algo muy fácil, pero solo fue en el tiempo de Dios. Fíjate, porque esto es la clave de Sansón. Si nos vamos al versículo 19 del mismo capítulo 14, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que había explicado el enigma. Si quieres, luego lees el contexto de la historia. Había un conflicto, y entonces se va a enfrentar Sansón a 30 hombres, y los vence y los mata a esos 30 hombres. Ahora, ¿por qué los vence y los mata? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. El pelo de Sansón no era mágico. El pelo de Sansón era la señal del pacto que Dios tenía con él. Ahora, solo operaba la fuerza de ese pacto en el tiempo de Dios. Y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él y pudo enfrentar a esos 30 hombres. Si el Espíritu de Jehová no hubiese venido sobre él, él no podía enfrentar a esos 30 hombres. ¿Me siguen acá? Capítulo 15, es que esto es la constante de la vida de Sansón. Capítulo 15, versículo 9, dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Se levantaron los filisteos para vengarse. Es importante entender el contexto histórico. Los filisteos tenían una tecnología superior del hierro, y por eso eran militarmente superiores a Israel. Es decir, ellos por su propia fuerza no podían enfrentar a los filisteos porque tenían armas más poderosas. ¿Me siguen acá? Habían avanzado tecnológicamente en la tecnología sobre sus armas. Y entonces Sansón se enfrenta a 30 hombres, los mata, se quedan con la mosca, o sea, se quedan con la rabia los filisteos, y se levantan contra Judá y lo van a buscar. Y entonces la gente de Judá le preguntan: ¿por qué vienen contra nosotros? Y entonces ellos dicen: a prender a Sansón. Versículo 11. Y vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de Peña Aetán y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Es decir, ¿no sabes que ellos dominan? Son más fuertes, más poderosos. Nos van a matar a todos. ¿Qué has hecho, Sansón? Entonces ellos le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Medio cobardicas, ¿eh? Pero era normal, porque con sus fuerzas no podían enfrentarlos. Y entonces deciden: hey, Sansón, tú te buscaste el problema, hemos venido para entregarte a ellos, ¿no? Y Sansón respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Es decir, cogieron 2 cuerdas nuevas para ceñirlo y para atraparlo. Y se lo llevaron a los filisteos. Versículo 14. Y así vino hasta Lehi, no Levi, sino Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino quemado con un fuego, y la atadura se cayó de sus manos. ¿Cuántas veces estamos atados a circunstancias? O hay cosas que no podemos resolver, o hay cosas que no podemos salir, parece que nuestras manos están atadas. Y realmente, con nuestras propias herramientas, con nuestra propia fuerza, no podemos ser libres. Pero cuando viene el Espíritu de Jehová, aquellas cuerdas nuevas fueron como un lino quemado.
Ahora, díganme si no andamos a contrarreloj muchas veces en nuestras vidas. Porque la realidad es que si Juan Pablo, con su propia fuerza, en su tiempo, no en el tiempo de Dios, quiere romper unas cuerdas que le atan sus manos, nunca jamás podrá. Entonces lo único que va a hacer es lastimarse más las manos, llenarse de frustración, de impotencia, a lo mejor de tristeza, de angustia. Pero cuando es el tiempo de Dios, no cuesta nada. Y nosotros permanecemos encaprichados en hacerlo en nuestro tiempo. Y el problema de permanecer encaprichados en hacerlo en nuestro tiempo es que queda fuera de juego. Por eso es tan importante en la vida del espíritu la paciencia. Ay, qué palabra tan antipática, ¿no? Pero la persona que no tiene paciencia no sabrá esperar el tiempo de Dios. Y es solo en el tiempo de Dios que viene el Espíritu de Dios y hace aquello difícil muy fácil. Si tú quieres hacerlo en tu tiempo, debes correr tú con los gastos. Porque el tiempo y la sazón, dice la palabra, están bajo la sola potestad del Padre. Es decir, el tiempo está solo bajo la autoridad del Padre. ¿Palabra simpática o antipática? Capítulo 16, y con esto termino la historia de Sansón, dice, aquí está la historia de la Dalila, todos conocen un poco la historia de Dalila, que le quiere sacar el secreto del pacto y entonces le pregunta, Sansón le miente, le dice una cosa, le dice otra, dice que lo angustia y entonces ya harto el pobre hombre le dice su secreto, que el pelo era la señal de su pacto y entonces va, le cortan el pelo y llega al versículo 19. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabello y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron en cadenas para que moliese en la cárcel. Es decir, no leímos toda la historia, pero el hombre que había sido capaz con una quijada matar a 3.000 hombres, no tenía la tecnología del hierro, pero tenía la gracia del Padre. Entonces todos aquellos que tenían armas tecnológicas superiores, 3.000 hombres habían sucumbido ante un hombre con una quijada. Esto es el cráneo de, esto, de un, no sé de qué era, de un asno creo que era. Con la quijada de un asno había matado a 3.000 hombres armados con una tecnología superior que no habían podido atraparlo. Ese mismo hombre, él pensó que se iba a levantar como las otras veces, pero ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Le quitaron los ojos, lo apresaron y se transformó en el escarnio. Esto ocurre, amigos míos, hermanos míos, cuando operamos
sin Dios. Y operar sin Dios es operar sin pacto con Dios. Y operar sin Dios es operar sin su forma y su tiempo. Porque el tiempo y la manera, el tiempo y la sazón, en palabras de Mateo, solo están bajo su potestad. Es decir, que la única forma de operar en el pacto es en el tiempo y la voluntad del Padre. Y la razón por la cual muchas veces somos derrotados y perdemos la visión y perdemos la dignidad, es porque operamos fuera de su tiempo. Porque la gracia de Dios no es para cualquier tiempo. La gracia de Dios solo es para el tiempo de Dios. ¿Sabes que el espíritu que operaba sobre Sansón opera sobre los hijos de Dios? ¿El espíritu de Sansón opera sobre Sinaí? ¿El espíritu de Jehová que operaba sobre Sansón opera sobre Sinaí? Sí. ¿El espíritu de Jehová que operaba sobre Sansón opera sobre Yeltsin? Sí. ¿El espíritu de Jehová que operaba sobre Sansón opera sobre Ruth? Sí. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jehová que operaba sobre Sansón operaba sobre Cristo. Y Cristo vive dentro de ti. Cristo vive dentro de mí. ¿Me siguen acá? Nosotros, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive dentro de nosotros. Y en Juan capítulo 15 dice que el Espíritu, dice, es necesario que yo me vaya y enviará el Consolador. Este es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, pero está en vosotros y mora en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo. Esto que en el antiguo pacto era solo para determinadas personas, en el nuevo pacto es para toda la iglesia. Ahora, esto implica la gracia y el favor de Dios, pero la gracia y el favor de Dios solo opera en el tiempo de Dios. La persona que no comprende esto no puede caminar en victoria. ¿Me siguen acá? ¿Cómo se los explico? En Eclesiastés capítulo 5, versículo 15, dice que debemos... hola Lucas. Eclesiastés, no, perdón. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencias cómo andéis. Efesios, mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo. La otra versión dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, insensatos, dice la otra versión, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, el que no entiende cuál es el tiempo y la voluntad de Dios, no está aprovechando el tiempo. Y los días son malos. El problema que tenemos es que queremos hacer cosas fuera del tiempo. Y cuando queremos hacer cosas fuera de su tiempo, estamos fuera. ¿Cuántos algunas veces se afanan? ¿Algunos se afanan? Mucho. ¿Sí? Martín, ¿te afanas? ¿Tú también? ¿Qué provecho tiene el que se afana en aquello? ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello que se afana? Eclesiastés 3, 9. Volvemos a todos tiene su tiempo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello que se afana? ¿Por qué no tiene ningún provecho? Porque no es el tiempo.
Dice, yo he visto toda la obra que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender toda la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Versículo 12. Yo he conocido que no hay mejor cosa para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y que también es don de Dios que el hombre coma, beba y goce de todo su labor. ¿Por qué una persona en un tiempo quizás de luto, porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir? Hay cosas que deben morir dentro de nosotros. Y eso a veces causa dolor, ¿sí o no? Porque para que sane y pueda nacer lo nuevo hay cosas que deben morir. Y eso tiene un tiempo. Y eso es un proceso duro. ¿Por qué no se alegra? Porque no está aceptando el tiempo de Dios. Porque el Espíritu de Dios solo fluye para lo que es la voluntad del Padre en ese tiempo. Por eso, si este es un tiempo en el cual hay cosas dentro de ti que deben morir, tú no puedes estar con la expectativa de que nazcan cosas nuevas dentro de ti. Porque el Espíritu de Dios está activado en procesos donde hay cosas dentro de ti que deben extinguirse para que lo nuevo pueda nacer. Y entonces, si tú estás con la expectativa de otro tiempo, te afanas y te entristeces. Realmente no estás confiando ni estás teniendo gratitud por la voluntad de Dios, que es perfecta. Escúchenme, esto es la clave de todos los hijos de Dios. Porque la clave de los hijos de Dios no es la capacidad humana que está en los hijos terrenales, sino la gracia de Dios que opera sobre esos hijos. A ninguno de nosotros nos escogió por nuestras capacidades. La Biblia dice que a lo vil del mundo, a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, escogió Dios. Esos son ustedes, ¿o no? ¿Ustedes son los escogidos de Dios o no? Dios no te escogió por ser guapo. Dios te escogió porque vio las áreas inútiles en ti, necias en ti, débiles en ti, impotentes en ti. Es todo lo contrario al mundo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él quiere manifestarse. Ahora, si tú no comprendes que esta es tu identidad, tendrás un problema. Yo compartí esta semana con una persona y compartiendo con esa persona me descubrí a mí mismo. Sabes que hay veces que compartiendo te descubres. No sé, yo estaba compartiendo cosas mías, jolín, ese soy yo, es verdad. Y entonces compartía un poco el historial de mi vida. Y entonces yo decía que, ustedes todos saben, ya lo he compartido muchas veces, uno de mis problemas, Dios con sus procesos duros, ¡pum!, me tiró al suelo y me hizo reconocer que Él era. Pero uno de mis problemas era el orgullo, ¿no? Uno de mis problemas era el orgullo. Repito, ¡pam!, Dios me achó, me castigó, porque es bueno, para que aprenda. Me reprendió, me corrigió. Ahora,
por qué, yo analizaba por qué había caído en el orgullo. Y entonces, yo desde muy pequeño he experimentado la gracia y el favor de Dios. Desde muy pequeño, desde muy niño. A donde estaba, yo he tenido temporadas donde he destacado. ¿Me siguen acá? Te va a decir qué creído eres. Espera, ¿ah? He destacado. ¿Qué significa he destacado? Que a donde estaba era el mejor. Eso significa ser destacado. Que estábamos haciendo una misma cosa, por ejemplo, en las clases, en el colegio, cosas cotidianas, y era el mejor. Esto es gracia, ¿no? Pero yo también me di cuenta, y esto me ha hecho reflexionar mucho, porque realmente esto fue una parte de mi personalidad. Porque también me di cuenta que en otros momentos, de forma inexplicable, para mí, yo era el más torpe y el más tonto. Yo siempre digo, no, Dios me ministró. No te olvides que yo te escogí porque eres tonto, ¿no? Esto realmente fue algo que estuvo toda mi vida peleando y luchando conmigo. Esto, estoy compartiendo y estoy abriendo mi corazón, esto ha dado algunas crisis de identidad dentro de mí, ¿no? Que quizás no las he reflejado siempre, ¿no? Pero yo tenía esto, es decir, un día, no sé, un día íbamos a jugar. Es que esto se manifiesta en cosas normales. Íbamos a jugar al fútbol con mis amigos en el barrio. Jolín, era el mejor de todos. No sé si el mejor, pero... ¿Ah? ¿De verdad te lo digo? Se está riendo. Y otro día, de forma inexplicable, era el más patoso de todos. Yo no me estaba dando cuenta que Dios me estaba entrenando. Me pasaba en temporadas, un día, una temporada, era el mejor en el colegio. O sea, de verdad, o sea, era algo increíble. Yo me acuerdo, he estado debatiendo con mi profesor de filosofía, y el profesor de filosofía se callaba porque no sabía cómo responderme. Y otras temporadas... Y yo no me di cuenta que el Señor me estaba entrenando para que pudiese comprender que los hijos de Dios solo operan en el tiempo de Dios con la gracia de Dios. Por eso es que tú, comprendiendo esto, en primer lugar, lleno de la gracia y del favor de Dios, puedes caminar en humildad, porque sabes que no eres tú. Pero esta es la primera lectura. La segunda lectura es que la gracia y el favor de Dios solo opera en el tiempo de Dios. Es decir, ahora, en este momento, hay un tiempo, está fluyendo. Hace 5 minutos no estaba fluyendo. Hay que esperar el tiempo de Dios, ¿me siguen acá? Hay que esperar un tiempo específico. Por eso es tan importante la paciencia. Y por eso es tan importante entender cuál es la voluntad de Dios. Porque hay un tiempo donde Dios está gestando algo, un tiempo de nacimiento. Y el tiempo de gestación, ha habido embarazadas en este tiempo, es medio duro, incierto. No sé, hay cosas, supongo que cambia el cuerpo. Tendrían que contar los que han sido madres, no es mi caso. ¿Ah? Pero hay tiempos de dudas, de miedo, incertidumbre. No sé cómo será esto, no será cómo será aquello. Se está gestando algo. Y una cosa es el tiempo de la gestación y otra cosa es el tiempo de la manifestación, donde nace y aquello que ha sido gestado ve la luz. Pero cuando la gracia está para la gestación, no para la manifestación, esto significa que tú estás en proceso. Y el favor de Dios solo está para que aquello que está siendo formado dentro de ti continúe siendo formado. Si tú quieres, en el tiempo de la formación y la gestación, la manifestación, no puedes. Porque el favor de Dios no está para eso. Debes aprender con humildad a esperar los tiempos de Dios.
el tiempo que estamos viviendo, la iglesia pura y verdadera es la que se tiene que manifestar. Pero la iglesia pura y verdadera no se va a manifestar con estrategias humanas. No se va a manifestar con los años de estudio, de música y de guitarra. Sin lugar a dudas, todo eso es muy importante. Pero no es lo que va a marcar la diferencia. Siempre habrá un guitarrista mejor que tú. Ahora, cuando el favor de Dios se activa, una melodía puede tocar el corazón. Cuando el favor de Dios se activa en tu trabajo, algo especial sucede. Cuando el favor de Dios todavía está retenido porque no es el tiempo, tú debes esperar. Debes esperar. Porque si tú te intentas adelantar, entras en fuera de juego. ¿Me siguen acá? Entender la vida de Sansón es muy importante porque es el modelo de todos los hijos de Dios en el nuevo pacto. Los hijos de Dios en el nuevo pacto deben operar bajo el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu posa sobre ellos. ¿Qué significa cuando el Espíritu posa sobre ellos? ¿Que viene y se va? No, el Espíritu Santo está sobre él, está dentro, pero solo se manifiesta para el cumplimiento de la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. No se manifiesta para hacer tu voluntad, ni para hacer tu tiempo. Y entonces si tú en el tiempo de callar quieres hablar, no podrás fluir porque la gracia de Dios no está para ti, para esto. Ahora, si tú en el tiempo de hablar, hablas, créeme que lo que tú compartas será algo extraordinario. Cuando la gracia de Dios está, este es un tiempo, lo hemos compartido, este es un tiempo para el emprendimiento, ¿no? Yo sé que he hablado algunas veces de esto. Estamos viviendo un momento histórico único, donde una de las cosas que ocurrirá es que la clase trabajadora va a ser estrangulada. Yo sé que lo he compartido y lo comparto. ¿Por qué? No quiero meterme ahora en cosas de los últimos días, el otro día hablamos el domingo pasado, pero el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial va a avanzar en la sustitución de los puestos de trabajo. Es así. Y hay una gracia específica sobre su casa para el emprendimiento. Esto lo estamos viendo, yo lo veo en varios de los que están. Está la gracia. ¿Qué significa esto? Cuando está la gracia hay que activarse. Si no está la gracia, no te tienes que activar. Pelea tú contra el mar que viene en contra. El Evangelio no es, el Evangelio no se reduce a una bendición económica. Deben entender esto. El Evangelio es la buena nueva de Cristo para que la vida del Espíritu sea sobre los corazones. Pero en la vida del Espíritu que es sobre los corazones, Dios desarrolla un plan específico y establece una voluntad para que sea desarrollado en un tiempo. Y entonces tú debes entender cuál es el tiempo. Por ejemplo, este es un tiempo que está abierto para esto. Debes comprender tu tiempo. A lo mejor tú estás en un tiempo donde Dios quiere trabajar con tu corazón. Pues debes darte el lugar, el tiempo, para que el Espíritu Santo trate contigo, para que puertas que están cerradas dentro de tu corazón sean abiertas, porque Dios quiere sanarlas, Dios quiere llenarlas de vida. Hay otro tiempo donde Dios quiere de lo que Él te ha dado poder alimentar a otros. Debe fluir. Si en el tiempo en el cual tú tienes que ser sanado quieres bendecir a otro, no va a funcionar. Si en el tiempo en el cual
tú tienes que bendecir a otros, tú quieres para ti, tampoco va a funcionar. La clave es la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Rudy, todo tiene su tiempo. Ari, todo es hermoso en el tiempo de Dios. Juan Pablo, Rosy, yo te animo a que comiences a tomar esto, a abrir tu conciencia a esto. Porque si tú no entiendes esto, no puedes entender cuál es tu identidad en Cristo. La persona que no entiende esto, no entiende cuál es su identidad en Cristo. ¿Qué es la identidad en Cristo? La identidad de Cristo es lo que se conoce como un cristiano. Digo cristiano entre comillas, porque no siempre está entendido qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Alguien que viene a la iglesia? No. ¿Alguien que tiene la Biblia bajo el brazo? No. ¿Alguien que tiene un crucifijo? No. ¿Alguien que se conoce toda la Biblia? No. ¿Alguien que está bautizado? No. Eso no es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que sigue a Cristo. Es decir, que camina y se conduce como Cristo caminaba y se conducía en la tierra. Eso es un cristiano. Y Cristo, cuando estaba en la tierra, Él cada día se levantaba para que sea la voluntad del Padre prevista para ese día. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, como es en el cielo, que sea en mi vida, en este día, en la tierra. ¿Qué estaba buscando Él? Esto no era una oración hablada. Él estaba intentando sintonizar qué es lo que Dios quería hacer en ese día. Y si ese día era para que un paralítico se levantase, iba a por el paralítico. Si ese día no era para que un ciego recuperase la vista, pues no iba el ciego. Si ese día era un día para enseñanza, Él iba a enseñar. Si ese día era un día para retirarse solo, para escaparse, para estar en intimidad. Si un milagro era para que solo sea conocido por pocos, como por ejemplo cuando resucitó la hija de Jairo, por favor, dice, no lo cuenten a nadie. Y cuando tenía que ser conocido, cuando resucitó Lázaro, que sea conocido, y se activó los últimos días. Él estaba preocupado para hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué es tan importante? Porque la gracia de Dios solo opera en el tiempo de Dios. Si tú no entiendes esto, no puedes operar con el favor de Dios. Y la tragedia es que muchas veces como hijos de Dios estamos intentando operar a lo mejor en la voluntad del Padre, pero a destiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el señor Juan en el día de mañana? ¿Cuál es la voluntad para señora Diana? ¿Diana? En el día de mañana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí el martes? Lo que Dios diseñó para el martes, ahí va a operar la gracia. ¿No? No sé, es que esto opera en todas las cosas, opera en tu día a día. Yo soy abogado, ¿no? Si la gracia de Dios está en ese día para que cierres un tema nuevo con un cliente, la gracia de Dios va a operar para cerrar un cliente. Si tú en el día donde Dios quería que hagas otra cosa, intentas cerrar ese cliente, no va a funcionar. ¿Significa que Dios no es bueno y el favor de Dios no está sobre sus hijos? Sí está sobre sus hijos, pero solo en el tiempo de Dios. Opera en todas las cosas. Si la gracia de Dios está para que tú te acerques a un amigo y puedas hablarle de Jesús, créeme que ese día va a ser extraordinario. Si la gracia de Dios no está en ese día para que le hables a un amigo porque no te va a escuchar, no vayas. No vayas. Por eso es tan importante oír al Espíritu Santo y por eso es que Él está en este tiempo el cielo está abierto de una forma especial. Estamos tenemos testimonios hermosos de cómo el Espíritu Santo está vivificando verdaderamente los corazones.
¿Por qué? Porque es el tiempo. Actívate en el tiempo de Dios. Amén. Ponte de pie. Allí donde estás. Termina diciendo Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo, eso será para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La obra de Dios, el plan de Dios es un plan eterno. Estaba corrigiendo a la generación de Israel de los días de Salomón, porque era necesaria esa corrección y otras correcciones que vendrían más adelante para que el Hijo del Hombre pudiera venir, para que la simiente de Abraham, que sería de bendición para todos los pueblos de la tierra, pudiera ver la luz. Había un plan que trascendía esa generación. Hay un plan que trasciende la semana que viene. Un plan de Dios que trasciende. Hay un plan de Dios que trasciende tu vida. Hay un plan que trasciende tu generación. Y a lo mejor Dios ha activado algo en la generación de tus padres y en la generación de los padres, de tus padres, que en este tiempo tiene que ver la luz. Por eso es tan importante sintonizarse con lo que Él quiere hacer, porque lo que Él hace es perpetuo. Y cuando tú estás sincronizado en ese tiempo, todo tiene un perfecto engranaje. Padre, te damos gracias por la palabra recibida hoy. Gracias, Señor, porque tienes planes de bien. Gracias porque tienes pensamientos de bien para con nosotros, para con nuestras vidas. Gracias porque has planificado cosas hermosas que trascienden nuestra generación, que a lo mejor comenzaron con nuestros padres o con los padres de nuestros padres. Y aquí estamos, Padre, ayúdanos a despertar en el Espíritu para caminar en el centro de tu voluntad, sincronizado a tu tiempo, Señor. Ayúdanos a entender, a ser entendidos en los tiempos para conocer cuál es tu voluntad para este día. Conocer cuál es tu voluntad para esta semana, conocer cuál es tu voluntad para esta temporada y poder caminar alineados a tu voluntad para de esta forma honrar tu presencia. Gracias, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo y por el despertar en el Espíritu que estás sembrando en cada corazón. Enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo, porque importa que crezca. Mi placer en él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en él está. Y yo camino